marco de la Semana de Integridad en Costa Rica, sean bienvenidos a este acto protocolario de la entrega del estudio de la OCDE sobre Integridad de Costa Rica, así denominado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana, el señor Rodríguez Chávez Robles, presidente de la República, la señora Patricia Solano, magistrada, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores ministros, Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, Laura Virginia Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, señoras y señores diputados, señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, señora Silvia Solís Mora, Subcontralora General de la República, señoras y señores viceministros, Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia para Asuntos Administrativos, señor Freddy Morena Blanco, viceministro de la Presidencia para Asuntos Políticos, don Marlon Navarro Álvarez, viceministro de Mideplan, la señora Paula Bogantes Zamora, viceministra de Comercio Exterior. Un saludo además al señor Julio Colado Fernández, procurador general de la República, la señora Magda Rojas Chávez, procuradora general adjunta, la señora Catalina Castaño, defensora de los habitantes, el señor Carlos Méndez, fiscal adjunto de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, la honorable Birgit Leugel, encargada de negocios de la Delegación de la Unión Europea, el honorable señor Julio Barrio Terracino, jefe de División de Integración Pública de la OCDE, la señora Evelyn Villarreal Fernández, directora de la Asociación Costa Rica Íntegra, la señora María Guillén Solano, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional de Costa Rica, señoras y señores académicos, autoridades del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República, funcionarios de las distintas instituciones que nos acompañan, invitados especiales y, por supuesto, un saludo especial para quienes siguen esta transmisión por las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Para dar inicio con este acto, escucharemos el mensaje de la señora Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública de la OCDE. El mensaje se proyectará en este momento. Dear Mr. President, dear participants, warm greetings to San Jose. I am absolutely delighted to join you for the launch of the Integrity Review of Costa Rica. The title, Safeguarding Democratic Achievements, really sets the tone for today's event. With its recent elections and the peaceful transition between the two governments, Costa Rica has once again demonstrated its deeply rooted democratic tradition, a tradition which is a source of pride for all Costa Ricans. However, worldwide, our democracies are facing some difficulties, some old ones and some new ones. Geopolitical conflicts, climate change, and a difficult economic situation are just some of the challenges we are grappling with. Corruption obviously is not a new threat, but it is without a doubt one of the most corrosive issues of our time. We just launched 2 days ago our survey on the drivers of trust in public institutions, which confirms the discrepancy between, on the one hand, citizens' expectations of integrity of elected and non-elected officials, and on the other, their perception of these levels of integrity. We will be working even harder with all countries on raising the bar of integrity in the next few months and few years. Corruption really erodes the very foundations of economic growth, sustainable development, good democratic governance, and citizens' trust. Like many other countries, including OECD countries, Costa Rica has not been immune to corruption scandals in recent decades. These cases have been detected and are being prosecuted. And Costa Rica has been able to advance important reforms. The recently adopted National Strategy for Integrity and Prevention of Corruption is really a milestone towards establishing a coherent integrity system in Costa Rica. But the past has also revealed weaknesses in some areas, such as the management of conflict of interest, or in the relationships between private and public spheres. More clarity and guidance could help to prevent corruption in the first place. Even if critically important, fighting corruption is not only about detecting and sanctioning individual cases.
It is also about strengthening public institutions to make them more resilient. It is about cultivating a culture of integrity across government and society as a whole, as highlighted in the OECD recommendation on public integrity. With the support from the European Commission, the Integrity Review provides a roadmap for Costa Rica on how to move in this direction. Let me highlight 3 key ways in which this could be achieved. First, while the national strategy was a coordination exercise, Costa Rica would benefit from a more formal setting to ensure cooperation. The Integrity Review therefore lays out how all relevant actors in the country could work together and provide a coordinated response to integrity risks. Second, to ensure that the public interest always prevails over those of a powerful few, the review provides recommendations on the management of conflict of interest and on how to safeguard transparency and integrity in all activities that influence public decisions. And third, an effective integrity system requires teeth to be credible. The review emphasizes that an effective disciplinary regime can tackle issues before they turn into more serious criminal offenses. This contributes to building credibility and increasing the effectiveness of integrity policies. Starting today and over the coming week, several events will take place in San Jose to discuss these elements in more depth and to inform the national dialogue on better preventing corruption and promoting integrity. I really feel honored that the OECD is working together with Costa Rica, our newest member country, to this end. A culture of integrity is a bedrock to safeguard democratic governance and trust in public institutions. And we really look forward to learning from Costa Rica's experiences and contributions. Thank you all, and I wish you an excellent Integrity Week in San Jose. Thank you again. Seguidamente, la honorable señora Birgit Leulel, encargada de negocios ad interim de la Unión Europea. Señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República de Costa Rica, señores y señoras ministros y ministras, señora defensora de los habitantes, diputadas, diputados. Como Unión Europea, nos complace mucho poder lanzar hoy con el gobierno, con la OCDE, el resultado que pronto van a tener entre sus manos. Creo que podemos estar sumamente satisfechos. Satisfechos porque hoy se da a conocer un trabajo de alto nivel. La primera revisión de la OCDE del marco de integridad del sector público en Costa Rica. Un estudio con una metodología rigurosa que la OCDE ha aplicado en muchos de sus ahora 38 países miembros y que se conoce también como los Integrity Reviews. Satisfechos también porque una vez más Costa Rica comprueba ser un socio en quien confiar. Un socio comprometido al más alto nivel con el ejercicio responsable de política pública. Porque no es de todos los días que se presenta un documento de análisis hacia reformas en esta misma casa y en esta presencia tan distinguida de la más alta jerarquía de gobierno. Denota un claro compromiso y felicitamos a Costa Rica por este compromiso. Lo que hoy se presenta tiene un largo historial. Fue a finales de 2019 que Costa Rica solicitó a la OCDE realizar esta revisión y a la Unión Europea que se asociara formalmente al proceso. En eso llegó la pandemia y, bueno, se tuvo que buscar soluciones creativas a la nueva virtualidad, pero eso es otra historia. A lo que quiero llegar es que para ese entonces, en el 2019, como Unión Europea, ya habíamos trabajado por más de 2 años de la mano y bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior en el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, facilitando expertise técnica europea para acompañar varios procesos de reforma prioritarios para los diferentes comités: gobernanza, sostenibilidad de finanzas públicas, política medioambiental.
El estudio de hoy ciertamente no fue un requisito formal de adhesión, pero sí es un complemento sumamente útil e importante para Costa Rica y para la Unión Europea. Importante para Costa Rica porque un marco de integridad sólido es clave para la modernización del sector público y para la prestación eficiente, imparcial e incluyente de servicios públicos. La integridad es esencial para construir instituciones sólidas y quiero enfatizar ese punto. No solo es una cuestión de moral, es una cuestión de economía más productiva, de una sociedad con más cohesión social y de servicios públicos más eficientes. Porque se trata de establecer confianza a todos los niveles. También este estudio es importante para la Unión Europea, porque Costa Rica es un socio de larga data. Somos un amigo histórico en el multilateralismo, en la defensa mundial del medio ambiente y también un socio comercial. No lo olvidemos, Costa Rica es el principal socio comercial de la Unión Europea en Centroamérica. Y como socio comercial tenemos un interés en que este socio, como todos los demás, cumplan los estándares más altos de integridad en su gestión pública. De hecho, el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea tiene un artículo específico que insta a las diferentes partes a cooperar en una gestión transparente, en fomentar una cultura de legalidad y un cambio de actitud frente a prácticas corruptas. Así que con este estudio también profundizamos nuestro acuerdo de asociación. Ya lo dije al inicio, este trabajo no es cualquier cosa. Es una revisión integral basada en más de una década de expertise de la OCDE en la materia, utilizando las mejores prácticas y beneficiándose de revisiones entre pares para identificar desafíos comunes y asegurar de que lo que se presenta es realista y el resultado de un aprendizaje entre miembros. Y verán que lo que se presentará tiene un sentido práctico. No es teoría aburrida, está estructurado alrededor de recomendaciones muy concretas. No quiero llamarlo un manual, eso sería demasiado prescriptivo, pero sí una invitación a este gobierno, y aquí miro a todos los jerarcas, todas las instituciones presentes, de analizar estas recomendaciones y de buscar las reformas necesarias para disminuir violaciones a la integridad y la corrupción. Prácticas a las que desafortunadamente todos los gobiernos nos enfrentamos independientemente de nuestro nivel de desarrollo. En nombre de la Unión Europea, espero sinceramente que este ejercicio pueda ser uno de esos pilares fundantes y transversales sobre los cuales se construirán las reformas de este gobierno en materia de gestión pública. Y si usted, señor presidente, y el gobierno así lo solicitan, sin duda contarán con nuestro apoyo para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias a la encargada de negocios ad interim de la Unión Europea. Escucharemos a continuación las palabras del señor Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior. Buenos días, señor presidente, autoridades que nos acompañan el día de hoy, encargada de negocios, Julio, equipo de la OCDE. Me complace mucho ser parte de este evento de lanzamiento del estudio de integridad en Costa Rica, elaborado por la OCDE. Como bien ha indicado la señora Pilicholski, la integridad es uno de los pilares de las estructuras públicas, políticas, económicas y sociales, y es una piedra angular para la buena gobernanza de los países. El estudio que se presenta el día de hoy será sin duda una guía fundamental que permitirá que los esfuerzos del país para fomentar una cultura de probidad en el ejercicio de la función pública tenga un buen amparo. Quisiera también extender mi reconocimiento a la Unión Europea, quien junto con la OCDE
ha dado todo el apoyo necesario y toda la cooperación financiera al país para la elaboración de este estudio. A poco más de un año de la incorporación de Costa Rica a la OCDE, un proceso que llevo naturalmente en mi corazón, quisiera destacar la orientación oportuna que nos ha dado esta organización al guiar a nuestro país en sus esfuerzos para atender las mejores prácticas internacionales y generar política pública centrada en el ciudadano y su bienestar, y por supuesto en el buen desempeño de las instituciones públicas. Desde el proceso de adhesión que ya hemos alcanzado un año, poquito más de un año, hemos alcanzado ya beneficios específicos y tangibles en muchas áreas de política pública y que se han catalizado en reformas puntuales, muchas de ellas pendientes por décadas. Sin embargo, estamos al inicio de un camino para potenciar nuestra capacidad de construir juntos políticas públicas que nos mantengan en la senda de los mejores estándares internacionales. Costa Rica tiene la oportunidad y la responsabilidad de contribuir y seguir aportando a este diálogo interpares desde la perspectiva de un país pequeño, pero que ha conseguido avances notorios y muy importantes en muchas áreas fundamentales para el desarrollo de las naciones. Igualmente, los mecanismos de seguimiento, análisis y evaluación continua de la organización basados en datos y estudios nos dan las herramientas necesarias para fijarnos metas cada vez más ambiciosas que a la larga redundan en una mejor calidad de vida para los costarricenses. Costa Rica debe aprovechar al máximo esta inercia de lo que significa ser parte de esta prestigiosa organización. Para ello, es fundamental que sigamos generando una cultura de administración pública tendiente a reconocer el valor de la membresía y las herramientas que nos da la OCDE. En este sentido, agradezco el trabajo de Mideplan, por supuesto, y destacar la labor de la Procuraduría General de la Ética, quien ha promovido este estudio ya desde hace algunos años. Finalmente, quiero reconocer, por supuesto, el trabajo de mi equipo en COMEX para seguir impulsando y maximizando los beneficios que tiene Costa Rica al ser parte de la OCDE. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Seguidamente, la señora Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, nos brindará su mensaje. Muy buenos días, señor presidente, señores ministros, representantes de la OCDE, amigos de la Unión Europea, señora Contralora General de la República, defensora, funcionarios públicos, amigos y amigas. El día de hoy creo que es un día de celebración, es un día importante para Costa Rica y es un día importante para la gestión pública de nuestro país. Hoy recibimos con muchísimo beneplácito en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica los resultados de un estudio que ha llevado años en su construcción. Un estudio que sin lugar a dudas ha sido desafiante, un estudio que adicionalmente nos coloca como país en una línea base que hasta la fecha no teníamos en materia de integridad y combate a la corrupción. El modelo de gobernanza y de instituciones que tiene nuestro país es un modelo variopinto, es un modelo complejo en su administración. Así que particularmente creo que este estudio nos dará luces sobre cómo ordenar en mejor medida al conglomerado de las instituciones públicas de nuestro país para alcanzar mejores resultados en combate a la corrupción y en la búsqueda de integridad como un eje estratégico y circundante a toda la acción pública. En el caso del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, este estudio nos da señales importantísimas en dos ejes de acción que para mí son fundamentales. El primero tiene que ver con la rectoría en materia de empleo público, donde sin lugar a dudas el combate a la corrupción y la búsqueda en la integridad en todos y cada uno de los funcionarios públicos debe ser un estandarte.
Adicionalmente, nos da líneas importantísimas más allá de la estrategia nacional que ya como país tenemos. Nos permite identificar la necesidad de avanzar hacia una política pública que contenga acciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazo. Esta tarde tenemos una sesión de trabajo con los amigos de la OCDE que condujeron el estudio. Literalmente nos estamos un poco partiendo el coco, viendo cómo incorporar los resultados de este estudio dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Creemos adicionalmente que amalgama perfectamente con la hoja de ruta plasmada por el señor presidente de la República. Y finalmente quiero cerrar mi intervención diciéndoles que tenemos un compromiso de combatir de manera feroz la corrupción. La corrupción no solamente le ocasiona a Costa Rica pérdidas económicas. La corrupción desgasta el modelo democrático de nuestro país y eso es algo que no podemos permitir. Finalmente, agradecer una vez más el estudio, sus hallazgos. Créanme que será recibido en tierra fértil y que es un instrumento para construir política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Para continuar con este evento, se realizará la presentación del estudio de la OCDE sobre integridad de Costa Rica a cargo del honorable señor Julio Baccio, jefe de División de Integración Pública de la OCDE. Muy buenos días, señor presidente Rodrigo Chávez Robles, ministra Laura Fernández de Mideplan, ministro Manuel Tomar de Comercio Exterior, procurador de la Ética Armando López Baltudano y señora Birgit Bleugels, encargada de negocios de la Unión Europea. Muy buenos días también a los demás ministros y autoridades nacionales que nos acompañan hoy. Debo decir que, como lo mencionó la representante de la Unión Europea, pocas veces vemos un compromiso a tan alto nivel cuando tratamos de temas de integridad pública. Tal vez como el ministro Manuel Tomar acaba de mencionar, Costa Rica es un país pequeño, pero de grandes ambiciones. Y lo vemos aquí con un compromiso único. Es un placer para nosotros presentar hoy este estudio de integridad. Culmina un proceso muy participativo, creo que muchos de ustedes han participado a lo largo de los meses en el desarrollo del estudio, con actores claves no solo del sector público, pero también de la sociedad civil y del sector privado. Pensamos también que el estudio además se publica en un momento sumamente oportuno. Con un nuevo gobierno hay nuevos aires de cambio, hay una gran oportunidad para implementar muchas de las recomendaciones del estudio. En muchos indicadores de gobernanza y de corrupción, Costa Rica muestra un muy buen desempeño, un desempeño más alto de otros países de la región, inclusive más alto de otros países de la OCDE. Sin embargo, también es cierto que hoy nos confrontamos a nuevos desafíos y es importante que el país fortalezca su sistema de integridad. El marco que orienta nuestro trabajo es el estándar de la OCDE sobre integridad pública. Es el resultado de las experiencias y buenas prácticas adquiridas de los países miembros de la OCDE y provee una orientación para los tomadores de decisiones sobre cómo pasar de una cultura reactiva, enfocada en casos, a promover una cultura de integridad proactiva, realmente preventiva. Y esa es un poco, en cierta manera, la diferencia de este trabajo con otros estudios o otros trabajos anticorrupción. Lo pueden ver en esta diapositiva. Como ejemplo, esta serpiente, la hidra, que si saben de la mitología, cuando se le cortaba una cabeza vuelve a surgir otra y otra y otra. Y eso es un poco como vemos la corrupción si la perseguimos de manera punitiva únicamente. Y es por eso que tenemos que pasar a un enfoque, como llamamos nosotros, basado en riesgos, basado en cambios de conducta, en proveer incentivos y finalmente en crear un sistema anticorrupción. Y nuestro estándar, que lo pueden ver en estos círculos, que fue desarrollado recientemente en el año 2017 por los países de la OCDE,
se basa en no entrar en los detalles, pero en 13 principios que finalmente buscan a crear un cambio sistémico, un sistema anticorrupción, un sistema de integridad, un cambio cultural, cambiar conductas, crear una cultura de integridad y una efectiva rendición de cuentas a través de un efectivo control interno, auditoría y gestión de riesgos. Costa Rica, en el marco de la ministerial de la OCDE en América Latina, que se desarrolló en 2018, que fue sobre gobernabilidad e integridad, solicitó o empezamos en las discusiones junto con Costa Rica en ese año, en esa ministerial, sobre la idea de un apoyo técnico y un estudio de integridad. Con la ayuda de la Comisión Europea, de la Unión Europea, se logró entonces desarrollar este trabajo enfocado en 5 temas: la gobernanza del sistema de integridad, el enfoque estratégico, la gestión de conflictos de intereses y de la llamada puerta giratoria, el cabildeo y la influencia en la toma de decisiones políticas y, por último, el régimen disciplinario. En los siguientes minutos resaltaré solo algunos de los mensajes claves del estudio, y el estudio ya está disponible en nuestro sitio web, tanto en español como en inglés. El primer tema que abordamos en el estudio y que tal vez es central, vemos en Costa Rica, es cómo crear esta gobernanza del sistema. Se resalta primero que Costa Rica se beneficiaría entonces de establecer una articulación más formal entre los actores claves de integridad pública. La reciente Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción demostró el valor agregado de tal articulación y se sugiere formalizar esta articulación en una comisión multiactor liderada por el presidente como el jefe de Estado y apoyada a nivel técnico por la Procuraduría de la Ética. Esto es algo que más y más países de la OCDE están haciendo, que es formalizar a través de una ley un mecanismo de coordinación y de trabajo colectivo de todos los entes competentes en estos temas. En el estudio obviamente damos ejemplos de cómo otros países lo han hecho. Cada actor tiene su mandato, sus funciones y dispone de información relevante. En conjunto se puede lograr una articulación más eficiente y efectiva. En segundo lugar, las políticas de integridad deben aterrizarse en las realidades organizacionales. Y aquí Costa Rica cuenta con un desafío por el hecho que existen las administraciones descentralizadas institucionales y territoriales que hacen difícil una implementación coherente y clara. Al mismo tiempo, Costa Rica puede construir sobre la buena práctica de la Comisión de Ética y Valores, las comisiones institucionales y el modelo de gestión ética. Estas instituciones, si son fortalecidas, pueden volverse la columna vertebral de la implementación de las políticas de integridad en todo el sector público. En segundo lugar, una vez podemos decir que hablamos del tema de lo que es la arquitectura del sistema, tenemos que hablar de tener un enfoque estratégico. Y en la segunda parte del estudio resaltamos que con el nuevo gobierno hay una oportunidad clave para el país de abordar el tema de integridad de manera estratégica y asegurar que se aterrice la estrategia de integridad y de prevención de la corrupción. En particular, el nuevo plan de desarrollo podría incluir las prioridades. La primera, asegurar una gobernanza efectiva del sistema de integridad, tal como por ejemplo acabo de mencionar, a través de la creación posible de una comisión de integridad. Y en segundo, el plan podría también prever el desarrollo participativo de una política de integridad, tal como está ya previsto en la estrategia. Nuestro marco y el capítulo dan unas recomendaciones sobre cómo asegurar políticas efectivas basadas en la experiencia que tenemos trabajando con otros países de la OCDE. Y la política de integridad de Costa Rica podría nutrirse de algunas de las recomendaciones de este estudio. Entonces, en cierta manera, el estudio trata todo lo que es la arquitectura, el enfoque estratégico que puede ser aterrizado a través de una política y el plan de desarrollo de Costa Rica. Y después, la otra parte toca un tema que es más la relación entre el gobierno y el sector privado o la sociedad civil. El sector público crecientemente tiene relaciones o trabaja con el sector privado y la sociedad civil. Y esto es algo bueno, no lo menciono como algo negativo, sino como algo positivo, pero que ha crecido mucho en los últimos años, no solo en el trabajo
en las relaciones, pero sino también en personal, en funcionarios que pueden venir del sector privado al sector público o viceversa, pasar del sector público al sector privado. Esto es algo positivo, pero que crea riesgos. Y es por eso que el estudio toca también el tema, en primer lugar, de conflictos de intereses, donde se observa que en Costa Rica hay una gran fragmentación del marco normativo. A pesar de ser quizás el tema más central de la prevención de la corrupción, hay hoy en día poca claridad y los funcionarios carecen de una orientación efectiva. Sin embargo, existen buenas prácticas en el Poder Judicial sobre los cuales se podría construir para fortalecer la gestión de conflictos de intereses en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Por un lado, se debiera desarrollar un marco normativo único sobre el tema, incluyendo regulaciones sobre la llamada puerta giratoria. Y por otro lado, la Oficina de Recursos Humanos y las comisiones institucionales de ética y valores podrían jugar un rol más activo para brindar orientación a los funcionarios. Y finalmente, recomendamos también algunas medidas concretas para hacer más efectivas las declaraciones patrimoniales. Además, como la mayoría de los países OCDE con sistemas similares, Costa Rica podría considerar publicar algunas de estas o alguna de la información de estas declaraciones patrimoniales, publicarlas online, por ejemplo. Cabe resaltar aquí, por ejemplo, Costa Rica es el único país de la OCDE que no publica ningún tipo de información de estas declaraciones patrimoniales. El segundo reto relacionado a la relación gobierno, sector privado, sector civil, refiere a lo que llamamos el cabildeo o el lobby, y uno de los mayores desafíos hoy en día es lo que llamamos la influencia indebida, la influencia a través de proveer información falsa por diferentes actores, información que es falsa al sector público, o a través de otras prácticas que manipulan la opinión pública o mismo a funcionarios públicos. El cabildeo y la participación son fundamentales en la democracia, pero se debe asegurar que esas actividades se hagan con un marco transparente y de integridad, y el capítulo provee varias medidas que se podrían tomar para ello. Y aquí el país tiene una gran oportunidad de establecer un marco moderno, aprendiendo de los desarrollos en la materia de otros países. Finalmente, el estudio mira el régimen disciplinario, es lo que hablamos de los dientes del sistema. A menudo las discusiones giran alrededor de la responsabilidad penal y criminal, y no se pone el debido énfasis sobre el rol del régimen disciplinario para asegurar culturas de integridad en la administración pública. Aquí, de nuevo, el marco en el país es fragmentado y se debiera apuntar a una aplicación uniforme y equitativa para que haya claridad entre los funcionarios públicos. Aquí Costa Rica podría, bajo el liderazgo de Mideplan, como ente rector del empleo público, desarrollar un conjunto de reglas disciplinarias comunes para simplificar el marco disciplinario general en todo el sector público. Como ya lo mencioné, el estudio ya se puede leer y descargar en nuestro sitio, está disponible en inglés y en español. Para nosotros ha sido un ejercicio muy interesante que va a nutrir las discusiones, nuestras discusiones con otros países de la OCDE en la OCDE en París. Esperamos también que las recomendaciones contenidas en el informe puedan nutrir el diálogo nacional y así contribuir a establecer un sistema de integridad fuerte y sólido en el país. El nuevo gobierno puede retomar estos insumos y junto con los otros poderes, con la sociedad civil y el sector privado. Como OCDE, estamos a la disposición del país para seguir apoyando este tema. Pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a don Julio por su presentación. Procederemos ahora con la entrega del estudio de la OCDE sobre integridad de Costa Rica y nuevamente solicito su presencia al frente al señor Julio Baccio, jefe de la División de Integración Pública de la OCDE, y además solicito la presencia al frente al señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles.
Con ustedes el mensaje del señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Muy buenos días, sobre todo al pueblo de Costa Rica que nos está viendo. No voy a repetir la larga lista de personas importantes que están aquí. Yo creo que están todos los que tienen que estar. Así es que muchísimas gracias a mis colegas en el gobierno, a los señores diputados, a la señora Contralora, a los funcionarios de la Contraloría y obviamente a nuestros distinguidísimos visitantes de la OCDE, de la Unión Europea. Sobre la aspiración de la prosperidad se extiende la sombra de la corrupción, un mal infame de oscuros brazos que terminan convirtiendo a los estados en máquinas ineficientes al servicio del clientelismo que condenan nuestras economías al rezago permanente y hace que las personas dejen de creer en la clase política. Estas palabras las pronuncié en la última Cumbre de las Américas, hace solo algunas semanas. No buscan retratar el fenómeno de la corrupción como algo inevitable e invencible, porque no lo es. Al contrario, es un mal infame, sí, pero es un mal al que se le vence con valentía. Es un mal que constituye uno de los grandes desafíos para todas las democracias. Sí, incluyendo a la nuestra. Sí, pero es posible derrotarlo tomando las decisiones necesarias, por difíciles que éstas sean. Y también saberlas tomar a tiempo, sin lugar para la duda y mucho menos para el temor. Porque no podemos dudar cuando lo que está en juego es el bienestar del pueblo costarricense. No podemos dudar cuando los habitantes de esta nación noble y bendita, ejemplo y faro democrático de la región y del mundo, cada vez creen menos en los políticos, en las instituciones, y cuidado que pueden dejar de creer en la democracia misma. Eso sería un pecado imperdonable. Parte de esa valentía se trata de tener la madurez para mirarnos a nosotros mismos, de conocer nuestras enormes luces costarricenses, pero también nuestras oscuridades. Aceptar y corregir los errores y potenciar lo bueno que hemos hecho, y que al contemplar esas luces y superar las oscuridades, seamos capaces de construir nuevos y mejores caminos para nuestra democracia. Por eso me llena de satisfacción encontrarnos hoy aquí para lanzar el estudio de la OCDE sobre integridad en Costa Rica. Este estudio no nos va a cambiar esta tarde la forma en que los corruptos, los no íntegros, las puertas revolventes, que hay dos sectores donde las puertas revolventes son claras. Los más eminentes o claros son el sector financiero y el sector de telecomunicaciones. Pongámosles nombres y apellidos. Pero es el estudio un paso hacia adelante en nuestra lucha por la transparencia y compromiso en erradicar la corrupción. Llamado al que atendemos desde nuestro proceso de consideración como miembros oficiales de la OCDE, que somos desde el año 2021. Durante la campaña política yo dije que sin diagnósticos claros no se pueden hacer intervenciones de política pública efectiva.
Este diagnóstico es fundamental porque además sugiere acciones puntuales para erradicar ese cáncer que nos ataca a nosotros y a todo el mundo, pero que últimamente a nosotros nos ha atacado más de lo que yo mismo pensaba o sabía. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan para mirarnos a nosotros mismos, por esa mirada externa tan necesaria, neutral, distante, en la lucha sin tregua contra ese fenómeno. Pero seamos claros, no es un fenómeno, es un cáncer que nos ha carcomido. Este documento es un espejo de nuestra realidad del momento en el que nos encontramos. Es un espejo cuyo reflejo no debemos evadir. Más bien, acerquémonos a él con una mirada objetiva y rigurosa del alcance que han tenido nuestros esfuerzos por limpiar de las entrañas de la patria el lastre de corrupción, pero más importante, de los desafíos que quedan, porque todavía no hemos eliminado suficientemente esa lacra. No hemos hecho poco. No es casualidad que la American Society Council of the Americas, el principal foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo en el continente, nos coloque como el segundo país de América Latina con mayores capacidades para combatir la corrupción. Tenemos las capacidades. La pregunta es, ¿las estamos usando con la valentía y la celeridad que demanda el problema? La autocomplacencia no es una opción cuando la calidad de vida, la seguridad y el futuro de 5 millones de personas y sus hijos y nietos dependen en gran medida de las decisiones que tomen y de las iniciativas que impulsen no solo este humilde servidor, sino también cada uno de los poderes de la República, cada una de las instituciones públicas y de sus funcionarios, y por qué no, cada uno de los grupos de interés que tengan y tienen influencia en este país, algunos de los cuales la han usado desde el sector privado para enriquecerse de maneras ilegítimas y enriquecerse en maneras desproporcionadas. Por eso, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No basta tener esto. Estos estudios, acumulando polvo y olvido, de nada van a servir. No, lo importante es actuar, y actuar lo vamos a hacer. Es cierto que contamos con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Esta es una muestra del compromiso de Costa Rica. Es cierto, pero el verdadero compromiso, el que tiene raíces fuertes, invencibles, entrañables, como el corazón de los costarricenses, no es leer lo escrito, es llevarlo a la práctica para erradicar la corrupción. La integridad y la prevención de la corrupción son más que el nombre rimbombante de una estrategia. Deben permear hasta el último de nuestros funcionarios públicos y del actuar de las empresas privadas del país y de los grupos de poder que ayudaron a entronizar las puertas giratorias, las políticas públicas hechas a la medida, a costa del pueblo y a favor de quienes se creyeron los dueños de este país. La cultura de cero tolerancia ante la corrupción
debe inundar, llover en nuestras calles, nuestras oficinas, nuestros barrios y hogares. Debe de estar presente en cada documento que se firma, en cada factura que se pague, sobre todo en cada licitación pública, en cada decisión de si poner tarifas de importación a bienes que consume el pueblo o no. Debe estar en cada acción del gobierno, sobre todo del gobierno, con cara al sector privado. Este mal no es que afecte solamente los índices agregados y los reportes de los organismos internacionales y los académicos. No, señoras y señores, no. La corrupción afecta diariamente a cada habitante de este país. ¿Quién no ha manejado en un puente que está deteriorado por la corrupción? ¿Quién no se ha pegado en la Ruta 32, en otras carreteras, en la 27, por lo que parecieran ser actos de irresponsabilidad, falta de conocimiento o de corrupción? ¿Y qué importa? Al final, la negligencia, el abandono y el robo tienen el mismo efecto de parte de un funcionario público sobre la población. ¿Quién no ha sufrido por los altos precios que deben pagar los costarricenses por productos que serían y que van a ser más baratos si en ellos y en esos precios no influyeran poderosos intereses? ¿Quién no paga la corrupción en Costa Rica por las interminables filas para obtener servicios públicos? Pronto les contaremos qué es lo que está pasando y ha pasado con las licencias de manejar en este país. Van a ver, inaceptable. ¿Quién no sufre en este país por el desangramiento, la hemorragia de las finanzas del Estado, que disminuye la capacidad de responder a las verdaderas necesidades de la población? ¿Quién no sufre en Costa Rica por las tasas de interés excesivamente elevadas que causan las pensiones de lujo no cotizadas? Gastamos en los últimos años mucho más en pensiones de lujo para un puñado de costarricenses de lo que gastó este país en toda la infraestructura pública. Eso no se llama integridad, eso no es equidad, porque esas leyes pasaron para proteger a grupos, no para proteger, es que nadie los estaba atacando, para enriquecer a grupos conectados políticamente. Pronto la ministra de Trabajo y Seguridad Social les va a contar la lista de exdiputados y cuánto están ganando con pensiones no cotizadas. Pero hay que decir las cosas que nadie se ha atrevido a decir en nuestra patria. El estudio de la OCDE reconoce que hemos avanzado, pero también nos dice que faltan pasos que dar si queremos que esta cultura anticorrupción sea parte de nuestra vida cotidiana, no una visión de espejismo a lo largo, allá, cuando lleguemos a la no corrupción. Regular la influencia, y don Julio, se lo digo, esa es una de las partes de este estudio que más me gustó oírle decir a usted que existe, que está en el estudio. Regular la influencia de los grupos de interés, como la práctica del cabildeo,
como la práctica de búsqueda de rentas a través de las políticas públicas. Esa es una de las tareas pendientes que tenemos en Costa Rica y que francamente no creo que ni hayamos empezado. Si no lo hacemos, las leyes, las políticas públicas y las instituciones seguirán, porque ya lo están, tomadas por sectores que tocan a la puerta de funcionarios públicos, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y del Estado para servirse, para favorecerse indebidamente, es decir, en plata blanca, para lograr el aumento de sus fortunas y de su poder a costa de todos. Por eso mismo nos señala la OCDE que entre otras cosas tenemos una necesidad de lograr una articulación más formal entre las instituciones públicas y los diferentes sectores y poderes de la República. Eso es obvio, pero hay que decirlo. Tenían que decirlo y ya se dijo. Porque si queremos ganarle a la corrupción, si queremos detener el avance de esa sombra y que sus brazos dejen de capturar nuestro Estado, debemos hacerlo entre todas y todos. Costarricenses, la corrupción no solo es el policía que agarra una mordida, no solo es el funcionario público que cobra por hacer un trámite, no solo es el corrupto que paga para corromper y el que recibe para ser corrompido en una licitación, no. La corrupción es el cabildeo, son leyes, son políticas públicas. Importe las medicinas más caras para que gane A, B o C. La corrupción, la falta de integridad es un monstruo de 1000 cabezas y hay que decapitarlas todas. Martin Luther King, el luchador de los derechos humanos de los años 60 y en los Estados Unidos, dijo que nunca debemos tener miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de las personas está en juego. Ante la OCDE, pero más importantemente, ante el pueblo de Costa Rica, ponemos nuestro compromiso de ser valientes para siempre hacer lo correcto y si Dios nos ayuda algún día, veremos la corrupción, veremos la falta de integridad como la excepción y nunca más como la norma. Muchísimas gracias, ha sido un placer, les agradezco el estudio. Este me lo llevo yo porque lo voy a marcar y leer. Que tengan un muy lindo día, gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Y con el mensaje del señor presidente damos por concluida esta actividad protocolaria, no sin antes agradecerle a todos los jerarcas que estuvieron de forma presencial y a todos ustedes por seguir esta transmisión. Para todas y todos, muy buenos días.